Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndoles esta maravillosa lección número 4, y continuamos estudiando el trimestre de El Éxodo, y esta lección número 4 lleva como título Las plagas. Así es que vamos a ver las plagas que hicieron, cómo afectaron al pueblo egipcio. Y dice que en Éxodo 9:35, y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Mis queridos, Faraón no quería que se fuera ese pueblo, y dice que cierto granjero intentaba que su burro se moviera, pero el animal no lo hacía. Tomó entonces una rama gruesa y la azotó contra el suelo. Volvió a hablar al burro y éste empezó a moverse. Cuando alguien preguntó al granjero por qué su técnica había funcionado con el terco animal, respondió: lo primero fue llamar su atención, dejando a un lado cualquier cuestión acerca de la crueldad contra los animales. Hay un punto que señalar aquí, especialmente en el contexto del éxodo de los hebreos fuera de Egipto. Moisés había recibido órdenes de marchar y se dirigió al faraón con las famosas palabras: Shalach et a mí, deja ir a mi pueblo. Sin embargo, el faraón no quiso dejar marchar a su pueblo de Dios. Las escrituras no explican por qué el gobernante se mostraba tan reacio, más allá de la amenaza militar que los egipcios temían que los hebreos pudieran representar. Lo más probable es que, como suele ocurrir con la esclavitud, la razón de su negativa fuera puramente económica. Los hebreos eran mano de obra barata, por lo que no quería perder las ventajas financieras que estos esclavos le proporcionaban. Haría falta, pues, cierta persuasión, no solo para llamar su atención, sino también para hacerlo cambiar de opinión, ¿verdad? Así que, por hecho, tuvieron que suceder ciertas cosas para llamar esa atención. Cuando el pueblo de Dios se debía enfrentar a una guerra, Dios le instruyó para que, en primer lugar, se parlamentaran condiciones de paz. Si no se conseguían llegar a un acuerdo, debían pasar a la acción. Allí en Deuteronomios 20:10 al 12. Y así fue que Dios trató con Egipto. Se había intentado una salida pacífica, pero Tutmosis se negó a aceptarla. Había llegado el momento de pasar a la acción. Cuando cayeron las plagas, ningún dios del enorme panteón egipcio pudo proteger a Egipto del poder verdadero y único de Dios. Y vamos a estudiar esta semana ciertos puntos, ¿verdad? Entre ellos el preludio, la lucha de las serpientes. ¿Qué significaba? Un corazón endurecido. ¿Por qué? Las plagas. 3 plagas leves, 3 plagas graves, 3 plagas devastadoras. Así es que vamos a ver esta lección y vamos a estudiar acerca del preludio, la lucha de serpientes. Miren, cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. Éxodos 7:12. Dios expresó que la liberación de Israel era una guerra que luchaba personalmente contra los dioses egipcios. O sea, Dios estaba tratando de mostrar que Él era más poderoso que los dioses de egipcios, que nada de poder tenían, ¿verdad? Y su corona, símbolo de su poder, el faraón lucía en su corona una hermosa cobra que representaba a la diosa Udayet. Al convertir la vara en serpiente, Dios estaba desafiando directamente a esa diosa en Éxodo 7:10. ¿Sería capaz de proteger a Aarón? ¿Sería capaz esa diosa que él tanto confiaba allí, que tenía en su cabeza representándola? ¿Podría ella liberarlo? Satanás imitó el milagro a través de los magos, pero él no pudo crear vida. Sus serpientes solo parecían serpientes. Sin embargo, Dios se había creado una serpiente viva capaz de devorar a las inanimadas en Éxodos 7:12. Y Dios mostró así
que él, no los dioses egipcios, es quien poseen el poder y la autoridad soberanos. ¿Por qué? Esta serpiente que Aarón había puesto allí, que había transformado en serpiente a través de la vara, se tragó a las serpientes que estaban allí y hizo quedar en ridículo a esa diosa. Un corazón endurecido. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho en Éxodo 7:13. En el libro de Éxodo se dice 9 veces que Dios endureció el corazón del faraón. Y allí tienen sus textos Éxodos 4:21, Éxodos 7:3, Éxodos 9:12, Éxodo 10:1, Éxodo 10:20, Éxodo 10:27, Éxodo 11:10, Éxodo 14:4, Éxodo 14:8. Y otras 9 veces se dice que el faraón mismo endureció su corazón en Éxodo 7:13, 14, 22, Éxodos 8, 15, 19, 32, Éxodo 9, 7, 34, 35. Así que hay un empate entre las formas en que Faraón endureció su corazón y Dios endureció su corazón. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Tras las 5 primeras plagas, se dice explícitamente que Faraón endureció su corazón. Es decir, que se negó a responder positivamente al llamado del Dios, del Espíritu Santo, que le impulsaba a dejar ir libre a Israel. Mis queridos, esto es sumamente importante porque debemos de pensar en las veces que Dios nos llama, cómo le hacemos caso, si le hacemos caso. Es parecido a las veces en que Dios te llama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú puedes tomar la decisión de hacer o no hacer y Dios te puede estar hablando, ¿verdad? Dice que tras la 6ª plaga Dios endureció el corazón. En Éxodo 9:12, Faraón aparentemente había pasado la barrera del arrepentimiento. Sin embargo, en la 7ª plaga se le da otra oportunidad, pero vuelve a endurecer su corazón. Éxodo 9:34-35. Y a partir de entonces su destino estaba fijado. Dios había endurecido el corazón de Faraón porque éste había decidido firmemente que no quería arrepentirse. Así que, mis queridos, el llamado a cada uno de nosotros es que podamos arrepentirnos cuando estamos siendo llamados a volver a casa, a arrepentirnos de nuestros pecados, porque pudieron llegar al punto en que se nos deje quedar en ese momento en lo que nosotros nos hemos fijado. Dice que a cada rechazo de la luz el Señor manifestaba un despliegue más marcado de su poder, pero la obstinación del rey crecía con cada nueva evidencia del poder y la majestad del Dios del cielo, hasta que se agotó la última flecha de misericordia de la aljaba divina. Entonces el hombre quedó completamente endurecido por su propia resistencia persistente. Faraón sembró obstinación, cosechó lo mismo en su carácter, y el Señor no pudo hacer nada más para convencerlo, porque estaba obstinado y lleno de prejuicios hasta el punto de que el Espíritu Santo no podía acceder a su corazón. Faraón fue entregado a su propia incredulidad y dureza de corazón. Veamos las plagas. La primera plaga, leve, sangre. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová, y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Éxodo 7:13. La diosa del río Nilo se llamaba Hapi, y dice allá que Éxodo 7:14-25, hablando entre una cosa y otra, el Nilo con sus crecidas daba vida a Egipcio. Pero, ¿quién creó la fuente de las aguas? La pregunta aquí, ¿quién la creó? Los magos simularon la conversión del agua. Ellos también quisieron hacer ese mismo milagro, pero no pudieron revertirla. O sea, no pudieron parar de que se convirtiera en sangre. Segunda plaga. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto, en Éxodos 8:5. Y la diosa de las ranas era Heket en aquel entonces para los egipcios, y dice que nuevamente los magos imitaron la plaga, pero fueron incapaces de detenerla. O sea, ellos pudieron hacerlo, pero lamentablemente no pudieron
controlarla. La tercera plaga, leve, piojos, dice que entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Éxodos 8:15, 16, perdón. Y la diosa de la tierra que tenían Heb, esa era la diosa de los egipcios, quien no pudo hacer nada, y dice en Éxodos 8, 16 a 19, crear vida del polvo de la tierra. Génesis 1:24. Ya no quedaron dudas del origen de las plagas. Dedo de Dios es este, Éxodos 8:19, y los magos callaron al fin. En el momento en que esta plaga surge, ya Faraón había entendido que era un Dios poderoso. La cuarta plaga fue grave, moscas. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellos. Y también tenían una diosa, diosa de las marismas, Aut-Chit. Éxodos 8:20 al 32, por primera vez los israelitas fueron protegidos de las plagas. Esto llevó a Faraón a negociar, pero finalmente no cumplió su parte. Y Faraón, aunque veía la mano de Dios protegiendo al pueblo de Israel, sabiendo lo que estaba sucediendo, no quería darse por vencida. Dice que la quinta plaga era grave, muerte del ganado. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Éxodo 9:3. Imagínense, todo animal prácticamente. Y tenían ellos también un Dios, el Dios creador, uno. Y Éxodo 9:1 al 7 dice, muchos dioses tenían cabeza de animal, por tanto esta plaga humillaba a la mayor parte de ellos. Fíjense por qué razón Dios hizo estos diferentes plagas, para poder humillar los dioses de Faraón. La sexta plaga grave, úlceras, y tomaron cenizas del horno, y se pusieron delante de Faraón, y las esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. 9:10 de Éxodo. Y la diosa de la curación, Sekhmet, no sirvió para nada, no pudo socorrerles en nada. Ni siquiera los magos podían sanarse a sí mismos. Faraón no tenía dudas sobre el origen de las plagas, pero había decidido negarse a doblegarse ante Dios, y Dios permitió que cosechase el fruto de su rebeldía. Séptima plaga devastadora, granizo. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. En Éxodo 9:18, fíjese que dice, diosa del cielo y la diosa de las tormentas, Sef y Nut, y se puso a prueba la fe de los egipcios. El que creyó salvó la vida de sus siervos y de su ganado, en Éxodo 9:20. Y Faraón no creyó, y aunque confesó haber pecado, su confesión no fue sincera. Allí en Éxodo 9:27 al 30. O sea que esta plaga lo hizo pensar, pero su confesión fue falsa. Y esta octava dice plaga devastadora, la langosta, y aún rehusas dejarlo, iré aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, en Éxodo 10:4. El Dios del grano, el que guardaba el cultivo, Neper, dice que en Éxodo 10:1 al 20 nos habla que con Egipto devastado, los egipcios mismos suplicaron a Faraón que dejase ir a Israel. Ya no soportaban tantas plagas, ¿verdad? Y dice que hubo otra más, las tinieblas. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Éxodo 10:21. Y allí hicieron esta plaga en contra del dios Sol, Ra. Y entonces mire lo que nos dice Éxodo 10:21 al 29. En resumido, la vida en Egipto quedó paralizada durante 3 días, excepto en Gosen, donde vivían los israelitas. Dios concedió un tiempo de reflexión que Faraón no aprovechó debidamente. O sea, en vez de estar pensando cómo debería arrepentirse, solo pensaba cómo iba a continuar con su forma de ser. Dice que
En Patriarcas y Profetas, página 237, antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza y sus efectos para que el rey se salvara de ella si quería. Todo castigo, desprecio sería seguido de uno más severo hasta que su orgulloso corazón, se humillara y reconociera al Creador del cielo y de la tierra como el Dios verdadero y viviente. El Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era la sabiduría de sus hombres fuertes, cuán débil el poder de sus dioses que se oponían a los mandamientos de Jehová. Castigaría al pueblo egipcio por su idolatría, anularía las supuestas bendiciones que decían recibir de sus dioses inanimados. Dios glorificaría su pueblo, su propio nombre, para que otras naciones oyeran de su poder y temblaran ante sus prodigios, y para que su pueblo se apartara de la idolatría y la tributara verdadera adoración. Queridos, Dios permitió que su pueblo experimentaba la terrible crueldad de los egipcios para que no fueran engañados por la degradante influencia de la idolatría. En su trato con el faraón, el Señor mostró su odio para la idolatría y su firme decisión de castigar la crueldad y la opresión. Dios había declarado tocante a faraón: pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. No fue ejército, un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio a faraón las evidencias más notables del poder divino, pero el monarca rehusó obstinadamente a aceptar la luz. Toda manifestación del poder infinito que él rechazaba lo empecinaba más en su rebelión. Las semillas de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro produjeron su cosecha. El sol y la luna eran para los egipcios objetos de adoración en esas tinieblas misteriosas. Tanto la gente como sus dioses fueron heridos por el poder que había patrocinado la causa de los siervos. Sin embargo, por espantoso que fuera, este castigo evidenciaba la compasión de Dios y su falta de voluntad para destruir. Estaba dando a la gente tiempo para reflexionar y arrepentirse antes de enviarles la última y más terrible de las plagas. Y esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas. Así que, mis queridos, las plagas, preparadas para poder convencer al pueblo de su pecado, de su maldad, de sus adoraciones a dioses que no servían, y poder darle a entender que solo había un Dios poderoso. Te pregunto, ¿qué has recibido tú en tu vida para reconocer que hay un Dios poderoso? Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, de poder ponerla en perspectiva en nuestras vidas, de poder entender que hay un plan especial para cada uno de nosotros y que tú anhelas lo mejor. Solo quiere que nosotros podamos escuchar tu voz, escuchar cuando nos hablas y nos arrepintamos de nuestros pecados. Quédate con nosotros, guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y mis queridos, como siempre, les presento esta portada donde les pido que me busquen en las siguientes plataformas. Si estás en YouTube, búscame a través de Joseph Class. Allá puedes recibir la lección, que la puedes ver. Y si no, puedes hacerlo también o escucharla a través de Spotify, Podcast, iHeartRadio, Amazon Music. Simplemente en sus buscadores escribes allá lección de escuela sabática, comentario, y vas a encontrar mi lección allí. Dios te bendiga, Dios te guarde.